Si el conocimiento puede crear problemas, no es con la ignorancia que podremos resolverlos. Isaac Asimov, profesor, escritor de bioquímica en la Facultad de Medicina en la Universidad de Boston. Bienvenidos a Controversial con el doctor Alberto Motesi, el punto de encuentro de ideas, propuestas, diferentes puntos de vista, pero solo la verdad tiene que vencer. Un programa para gente que piensa. ¡Comenzamos! En el año 2060, el cambio climático podría ser tan mortal como el COVID-19 y para el 2100 podría ser 5 veces más mortal, sentencia el multimillonario Bill Gates, cofundador de Microsoft y financiador de Scopex, un proyecto de la Universidad Harvard para bloquear al Sol. La meta es rebajar la temperatura del planeta. El objetivo de este experimento es avanzar en el conocimiento de la geoingeniería solar, un campo de la ciencia cuyo objetivo es reflejar una fracción de la luz solar de regreso al espacio o aumentar la cantidad de radiación solar que se escapa de la atmósfera. El carácter futurista de este proyecto se asienta en más de 40 años de investigación sobre la química ambiental de la capa de ozono de 3 equipos de Harvard. Simultáneamente, la Unión Europea pone en marcha Horizonte Europa, su gran plan de investigación e innovación. Bruselas lanza un paquete de 95.500 millones de euros para impulsar la ciencia y crear un ecosistema de empresas emergentes. Europa se prepara para desplegar el plan con el que pretende dar un nuevo salto en el terreno científico y tecnológico. El mayor programa transnacional de investigación e innovación del mundo. La Unión Europea mantiene como primer pilar del plan los programas para alcanzar la excelencia científica, lo que Bruselas llama la fábrica de premios Nobel. Y en medio de este cuadro asombroso del siglo XXI, hay sectores religiosos que, ante una vacuna como la destinada a frenar el COVID-19, piensan que no deberían aceptarla porque les cambiaría el ADN e incluirá un chip que le daría control sobre los seres humanos a un supuesto gobierno mundial. Hoy con nosotros el doctor Alberto Motesi, autor de 17 libros. La prensa lo llama el pastor de los presidentes. Recibió el micrófono de oro de la NRB en Washington, D.C. por su excelencia en las comunicaciones. José Luis Sáenz, comunicador creativo, movilizador urbano, anfitrión de diversos programas de radio y televisión. Bienvenidos a Controversial. Este es el programa donde solamente la verdad triunfa. Don Alberto Motesi, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, contento de verme contigo otra vez y hoy tratando un tema que sí que es controversial. Sí, señor. Fe y ciencia estarán peleados, estarán de la mano. Hoy vamos a discutirlo aquí con nuestro invitado especial, don Alberto, uno de los que nos alegra la vida también, un buen amigo de casa desde Guatemala. Está con nosotros Junior Zapata. Permítanme decir alguna de sus logros que tiene. Tiene maestría en la famosa Universidad
de Sorbona, allá en París. También tiene un MBA en liderazgo organizacional en el TEC de Monterrey, licenciatura en teología en Liberty University y muchos más. Y además amigo de la libros, casa. y libros escritos. Es un autor de varios libros. Es uno de los mejores pensadores que tenemos hoy en el pueblo cristiano de América Latina. Sí, señor. Y come carne el hombre, buena carne asada. ¿Cómo estás, Junior? Bienvenido al programa. Hola, José Luis. Qué gusto verte, Alberto. La verdad es que no como carne, soy vegano, soy un vegano gordo. El vegano, mira. Bueno, nadie es perfecto, Junior. Claro, ¿qué puedo hacerle de su argentino? Qué insulto decirle su argentino. Fe y ciencia. A ver, Junior, ¿por dónde le entramos aquí? Hay tantas preguntas que te quisiera hacer, pero ¿por qué no empezamos con esto? ¿Qué es ciencia para ti? Mira, la ciencia tiene su origen en el estudio de la naturaleza, por eso es más ciencias naturales, o sea, es la sabiduría de la naturaleza. Y cuando queremos amarrar la fe y la sabiduría de la naturaleza, tenemos problema, te explico por qué. La fe, yo describo la fe, el arte y la ciencia como tres hermanas que viven en su casa, en la misma casa. Y la ciencia es esta intelectual que siempre está leyendo libros y siempre está yendo al laboratorio de investigación y es muy acomedida y muy ordenada, muy exacta, tiene su cuarto muy ordenado, la cama siempre hecha. Y luego está la hermana que es el arte, que es un poquito hippie, y ahí anda expresándose y es diferente, se viste un poco diferente y es medio abstracta. Y luego está la fe que siempre está meditando y siempre está explorando la metafísica y cosas afuera del arte y cosas afuera de la ciencia. Y eso no es el problema, que vivan las tres en la misma casa. El problema es cuando queremos que la ciencia actúe como la hermana la fe o que el arte actúe como la ciencia y la fe va mucho más allá. Entonces las ciencias naturales tienen que ver con la naturaleza y la fe tiene que ver con creer en aquello que no está en la naturaleza, por eso es fe, está afuera de lo natural que estudia la ciencia. Y yo creo que ahí es donde nos perdemos a veces y pensamos que son contrarias cuando realmente no, ¿verdad? Son dos hermanas que viven en la misma casa que se llama el reino de Dios. Buenísimo. ¿Su pensamiento en esto, don Alberto? Me encanta. Lo describió bastante bien y sencillo. Este hombre tiene una forma de explicar que me encanta. Creo que como cristianos debemos estar abiertos al conocimiento que produce la ciencia. O sea, no le tengo temor al conocimiento, al contrario, cada descubrimiento científico para mí es una afirmación de mi fe. Creo que no hay contradicción entre ciencia y fe. Por el contrario, creo que debemos estar preparados para mucho más conocimiento que aparecerá de forma increíblemente rápida en los próximos años y eso no atenta en contra de nuestra fe de ninguna manera. Y entonces, ¿por qué tanto lío, don Alberto? Parece una crisis en esto de un choque entre la ciencia y la fe. Por ejemplo, y por dar un ejemplo, la vacuna. Sí, no, tanto lío. ¿Su opinión en esto? Bueno, yo hago una distinción entre fe y religiosidad. La gente súper religiosa va en contra del conocimiento. Para mí ciencia es conocimiento. Falta de ciencia es falta de conocimiento. Y eso es sumamente peligroso. Creo que, por dar un ejemplo, ¿qué es más extraordinario? La sanación de un enfermo de cáncer, por ejemplo, o que aparezca la medicina para sanar el cáncer en toda la comunidad humana. Sin duda la segunda, sin duda. Que aparezca lo que sane. Es obvio. Es un milagro también. Yo veo en todo lo milagroso de Dios. Así como la resucitación de un muerto. Para mí, el encontrar tan rápidamente una vacuna, por ejemplo, para el COVID-19, es otro milagro, un milagro extraordinario.
que proviene por el don de Dios dado a científicos para investigar la naturaleza y encontrar la cura de tal enfermedad. ¿Qué piensas de esto, Junior? Sí, yo creo que pensamos que la ciencia es contraria, pero Dios está interesado en el conocimiento humano y lo vemos desde el libro de Daniel, donde van a matar a todos los sabios, que eran donde se empezaba la química con la alquimia, la astronomía empezaba con la astrología, la filosofía empezaba con la sabiduría, y había muchas artes oscuras, eran medio brujos todos ellos, bien brujos. Y Daniel le dice al rey, no mates a todos los sabios de Babilonia. ¿Por qué? Porque si mataba a todos los sabios de Babilonia, el conocimiento humano se hubiera retrasado unos 3,000 años. Acordémonos que eso era Mesopotamia, y ahí había empezado el conocimiento humano, la matemática, el cálculo. Hoy no podríamos tener algo tan sencillo como rayos X si Daniel hubiera mandado a matar a todos los sabios de Babilonia. Entonces yo creo que a veces pensamos que están en opuestos y no es así. Mira, ¿sabes lo que pasa? Desconfiamos de la ciencia porque pensamos que hablan en contra de Dios. Lo que pasa es que la ciencia no puede estudiar a Dios porque Dios está fuera de la naturaleza. Y entonces no debemos desconfiar de ella, debemos de confiar en sus estudios acerca de la naturaleza. Por ejemplo, con las vacunas, ¿verdad? Y el problema es que le creemos más al Internet que al doctor que estudió 12 años, ¿no? O sea, una búsqueda en Google para nosotros tiene más autoridad que alguien que estudió 15 años en la universidad. Ese es el problema. Claro. Entonces, hablando de esto, Alberto, ¿tienes la esperanza de que cristianos, hijos de Dios, estén involucrados en la ciencia y se preparen y tengan descubrimientos importantes en la ciencia? Sí, José Luis, sí. Les cuento, muchachos, un ejemplo, algo que me pasó hace algunos años, no muchos. Tuve el honor de ir a Corea del Sur a predicar en un evento nacional en el Coliseo de Seúl, y quien me llevaba en su automóvil, un empresario de altísimo nivel, y un día él me dijo, quiero que visites a un grupo de científicos que trabaja para lograr la cura del cáncer. Bueno, dije, ¿cómo no? Me llevó a un edificio y qué sorpresa para mí. La primera sorpresa donde eran todos científicos allí o ayudantes de científicos, tenían una sala que denominaban capilla para orar diariamente. Estaban envueltos en ese momento en un proyecto sustentado por el gobierno, porque realmente era un proyecto sumamente serio para la cura del cáncer. Y de pronto paran, y claro, me estaba ayudando un intérprete. Estos científicos coreanos del sur me piden que ore por ellos y comienzan a orar. Hermano, indescriptible para mí ver a esas mentes brillantes como niños levantando sus manos, adorando al Señor, clamando por sabiduría. Claro que confío, claro que espero que en América Latina aparezcan científicos, en Estados Unidos también, en cualquier parte del mundo, que profesen fe viva en el Señor Jesús. Bueno, y ahí el camino es largo en Latinoamérica, Junior, porque tú incluso fuiste, entre otras universidades, a Francia, Sorbona de París, y ahí no era que estaban orando, de hecho se conoce como la cuna del ateísmo. A ver, ¿cómo hacemos para que esto se refleje, esto que dice don Alberto, sea una realidad en Latinoamérica? ¿Tuviste algún peligro, por ejemplo, en tu fe al estudiar en una universidad así? No, yo estudié bajo uno de los filósofos más famosos de la época, Michel Foucault, y él era un ateo de primer nivel. Y yo encontraba en mucho de lo que él decía la firma de Dios. Yo creo que tiene que ver con lo que aprendemos de pequeños en cuanto a la palabra de Dios. Ese es un problema que tenemos en la iglesia, que a veces no enseñamos la palabra de Dios. Dice Colosenses que en Jesucristo están guardados todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y entonces tenemos que aprender eso. Luego tenemos que empujar, tenemos que motivar a que nuestros jóvenes estudien y que sean los mejores estudiantes y que vayan a las mejores universidades. Y si no tienen el dinero, tal vez deberíamos de tomar un poquito de presupuesto que gastamos
en los medios, en las luces, en el sonido, en el escenario, y invertirlo en el estudio de jóvenes brillantes y becarlos. Fíjate que yo soy amigo de un científico que se llama Francis Collins. Francis Collins es loado, es respetado en la élite científica mundial. Él dirigió el proyecto del genoma humano, que cifró todo el genoma, todo el ADN del humano. El proyecto de él lo cifró y lo puso libre para que cualquiera lo pudiera estudiar. Y él casi gana el Premio Nobel de la Paz. Yo digo, qué hermoso, el Premio Nobel de la Ciencia, qué hermoso que un hijo de Dios llegara a esos niveles y ganar el Premio Nobel de la Ciencia, no porque valga mucho, sino que porque es un hijo de Dios y podría motivar a otros a llegar a esos niveles. Necesitamos científicos de ese nivel, precisamente para proponer soluciones. La investigación es importante. Claro, y don Alberto, no podemos dejar obviamente toda la responsabilidad a que se preparen científicos. De hecho, ya como pastores necesitamos entrar y entender un poco de esto de la ciencia, porque hoy mismo se tratan temas de esto, que si la vacuna te cambia el ADN, que tanta cosa. Hoy, don Alberto, sé que está empapado también esto, por ejemplo, en el ADN. Tenemos que empezar a entenderlo, si no, no vamos a poder responder las preguntas que tiene este mundo y esta sociedad, ¿no? Bueno, José Luis y Junior, la vacuna para el COVID-19 no puede cambiar el ADN. Eso está confirmadísimo. El ADN sí se puede cambiar, pero no a través de la vacuna del COVID-19. Así que si usted no se ha vacunado todavía, hágalo con confianza, por favor. Creo que científicos trabajando, por ejemplo, en el ADN de los seres humanos, en algún punto van a lograr la cura de serias enfermedades, como cáncer, por ejemplo. Yo creo que, por dar un ejemplo, hace no muchos años, 200 años, el promedio de vida era 40 años. La gente se moría, no había las medicinas que tenemos hoy. Hoy el promedio está en los 80 años. En pocos años más el promedio va a superar los 90 años de vida. Y esto se debe, entre otras cosas, al hallazgo de nuevos medicamentos que enfrentan enfermedades gravísimas. Así que el trabajar en el ADN por algunos científicos no me asusta, me alienta. No van a cambiar mi personalidad, no puede la vacuna cambiar mi ADN, pero trabajando en el ADN van a encontrar medicación en algún punto de esta carrera, por ejemplo, para solucionar el gravísimo problema del cáncer. ¿Qué piensas, Junior? Fíjate que aquí estoy precisamente leyendo un libro, Génesis, el determinismo y Dios. Perdón, los genes, el determinismo y Dios. Y ese es un genio sobre los genes y habla también sobre el transhumanismo, que muchos están hablando de que si alteran el ADN, el humano va a llegar a ser otro tipo de humano y por eso se llama transhumano. Y la ciencia está apenas en una infancia en poder pensar en que eso pueda ser posible. Y el hecho de que la vacuna cambie el ADN sencillamente no es una realidad, no. Para empezar es ARNM lo que la vacuna hace, que son mensajeros que lo que hacen es cambiar las instrucciones de cómo abordar el virus adentro del cuerpo. No tiene nada que ver con el ADN en el sentido de meterse a la cadena de proteínas. Pero esto ha venido porque a veces los cristianos nos hacemos pasar por científicos. ¿Verdad? Yo no pretendo ilustrar aquí, nos están escuchando gente que sabe de esto. Yo sé que nos están escuchando gente que estudia esto. Yo soy un amateur principiante de pañales, pero quiero estudiarlo, pero si voy a dar una opinión, tengo que estudiar. Y tal vez el mensaje aquí es, si usted va a dar una recomendación, si usted va a dar una enseñanza sobre algo que tiene que ver con la ciencia, por favor, estudie ciencia. Nosotros no le confiamos la predicación a alguien que medio sabe la Biblia. ¿Por qué le vamos a confiar la opinión de la vacuna a alguien que medio sabe ciencia?
No, definitivamente. Y don Alberto, un día me preguntaste si yo me subiría a un avión que lo va a manejar, no sé, puede ser un carnicero, un electricista o incluso un pastor. Y la respuesta es no, yo me subo cuando el piloto se preparó y se graduó y está listo para manejar un avión así. Lo mismo con la ciencia, don Alberto, estamos escuchando muchas opiniones que no tienen ningún fundamento de estudio, ¿no? Claro, si yo necesitaría, y espero nunca tener esa necesidad, una operación del corazón, no le voy a pedir a mi pastor que me opere del corazón, le voy a pedir que ore por mí porque creo en el poder milagroso de la fe, pero voy a buscar un experto en cirugía del corazón. Y creo que los cristianos debemos, con prudencia, respetar a los científicos, tener conciencia de la esfera, el espacio en el cual cada ser humano nos movemos. Si Juniors habló de él como habló recientemente, yo no le llego a Junior ni a la suela del zapato. ¿Cómo voy a pensar en juzgar a un científico? No, de ninguna manera. Oro por ellos. Pido a Dios que se conviertan, que conozcan a Jesús y que sigan recibiendo conocimiento, eso es ciencia, conocimiento para hallar, por ejemplo, la solución para el cáncer. Excelente. ¿Tu conclusión, Junior? Creo que es bíblico tener expertos en las áreas cuando vemos, por ejemplo, Éxodo 31, que Dios da las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Tiene que llamar a gente que es calculista, que entendía la tensión en las sogas, que comprendía cómo la tela iba a caer. Tenían que tener gente que sabía cómo se iba a desteñir o no desteñir la tela. Todo eso es ciencia. Es muy importante que nosotros apoyemos el estudio y la adquisición de conocimiento. El pueblo muere cuando no hay conocimiento. Y si nosotros no motivamos a nuestros jóvenes y los becamos para que adquieran conocimiento, el pueblo va a morir y la factura se la van a pasar a esta generación de líderes. Don Alberto, su conclusión también en este tema. Mi conclusión es que después de Dios, entre las cosas más importantes está la educación. Creo que como cristianos no tenemos una pelea con el conocimiento. Por el contrario, más conocemos, más entendemos la grandeza, la omnipotencia de nuestro Dios. Yo con Junior animo a pastores, por ejemplo, a que cuando vean a un joven, mujer o hombre con cierto talento, lo apoyen aún financieramente. Yo espero ver antes de partir de este mundo, en el mundo de la ciencia, a mujeres y hombres que glorifiquen el nombre de Jesús. Maravilloso. Fe y ciencia. ¿Y cuál es la opinión de usted? Su conclusión de que nos está viendo. ¿Qué opina? Esto es controversial. Un abrazo, Junior. Te mandamos un abrazo hasta Guatemala. Gracias. Y regresa pronto. Gracias, José Luis. Gracias, Alberto. Gracias, Junior. Vamos a un cierre con don Alberto Motesi. Gracias por sintonizar. Esto es controversial. Gracias, José Luis. Es una familia chilena que vivió durante varios años ya en la ciudad de Córdoba, Argentina. El padre, un empresario creativo, productor de alimentos para el futuro, envió a sus hijos a diferentes universidades. Uno de los muchachos estudió en la Sorbona de París, una de las instituciones donde se educó nuestro invitado especial en este programa. Fue a la universidad donde nació la idea de que Dios está muerto. La conocen como cuna del ateísmo. Este muchacho de nuestra historia recibió allí una clase donde el profesor pretendía destruir la idea de Dios. Al terminar la conferencia, el muchacho le dijo al profesor: ¿me permite dar mi opinión? Y en su limitado francés comenzó a dar su testimonio. Desde aquella experiencia,
lo empezaron a llamar con el apodo el pastor de la Sorbona. Anualmente la institución celebra un gran concierto usando el talento de los estudiantes. Al saber que este muchacho de Córdoba tocaba muy bien el violín, le preguntaron si quería participar en el concierto. Claro que sí, contestó, con la condición que me permitan explicar la música que voy a tocar. No hay problema, le dijeron. Y ante la audiencia más atea del mundo, este muchachito sudamericano magistralmente tocó y explicó el himno Sublime Gracia del Señor. Dicen que la ovación que le ofrecieron al terminar fue la más grande ovación entregada en un concierto de la Sorbona de París, la cuna del ateísmo mundial. No hay ningún temor frente a la ciencia, frente al conocimiento. Temor deberíamos tener de no llevar a ese espacio la brillante luz del Evangelio. Enviemos nuestros jóvenes a las mejores universidades para obtener el más alto conocimiento y responder a él como verdaderos seguidores de Jesús. ¿Quieres prepararte para una transformación en el mundo? Hazlo en Alberto Motesi University, alto nivel académico y espiritual. El estudiante es entrenado moral y espiritualmente para ser agente de transformación. Esta universidad te prepara para brillar en el mundo de las artes, la política, el gobierno, la economía, los medios masivos, la cultura en general. Programas disponibles, certificado y asociado en artes ministeriales, licenciatura en artes ministeriales. Te conviene. Alberto Motesi University. Estudia, prepárate, es tu tiempo. Para más información visita www.albertomotesiuniversity.com.